Hola, ¿cómo están? ¿Para cuántas generaciones ha sido un ícono de rebeldía, de irreverencia, de humor, de humanidad? Ha pasado más de medio siglo de su aparición y transformada ya en un clásico, la tira de humor Mafalda, creada por la genial pluma de Quino, mantiene su vigencia como fenómeno cultural universal, cuyos contenidos perduran en contextos históricos tan distintos a los de su nacimiento. Hoy vamos a tener el privilegio de poder conversar con la profesora y ensayista uruguaya, doctora en historia, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Isabela Cose, autora de Mafalda, Historia Social y Política, que ha venido a Chile, invitada por la Universidad Alberto Hurtado, a inaugurar el año académico del Departamento de Historia. Dentro de un minuto conversamos con ella. Isabela, un gusto. No, un gusto para mí y les agradezco mucho la invitación. Yo te decía fuera de cámara que esta investigación, Mafalda, Historia Social y Política, eh, es ciertamente el trabajo más completo que se ha hecho sobre este personaje que ha marcado la historia de más de medio siglo, de tantas generaciones, y que hace un recorrido además por la historia argentina, el continente y el planeta en este último tiempo, siguiendo al personaje. Y tú contextualizas a este personaje creado por Quino como una expresión genuina de la clase media. Y en una de las primeras tiras, Mafalda le pregunta a su padre: ¿nosotros somos ricos o pobres? Él responde: ni ricos ni pobres, nosotros venimos a ser clase media. Mafalda le contesta: venimos a ser clase media, y decime, para ser clase media, ¿vale la pena venir? Ahora, ese elemento de cuestionamiento de la identidad que es muy clave y fundacional en el recorrido de Mafalda, que claro, seguramente tiene que ver con el contexto de Quino, su creador, que era de ahí del barrio de San Telmo, donde hoy día se puede ver la estatua de Mafalda, ¿cierto? Ahora, pero ¿cómo explicas tú esa capacidad que ha tenido la historia que tuvo durante tantos años, no solo para empatizar con la clase media argentina, sino más allá de la frontera? Porque recordemos que antes de hacerse universal fue muy bien recibida primero en Italia, en España, en México. ¿Dónde está la clave de ese acierto de Quino? Bueno, has elegido una tira muy significativa en mi propio descubrimiento de la importancia de la historieta en el modo de pensar a la clase media. Porque, bueno, el planteo del libro, mi interpretación, es que Mafalda colaboró a dar cuerpo a una representación de la clase media. Quino, con su extraordinaria capacidad de observación y con su propio genio, logró intuir ciertos fenómenos que estaban atravesando, que estaban viviendo la clase media en Argentina, y creó un personaje, el personaje de Mafalda, que corporizó a una clase media intelectual de un modo masivo, en un nivel, en una magnitud, con una difusión que antes no había tenido. Y en un segundo momento, al incluir nuevos personajes, le da cuerpo a una imagen, pone en juego una imagen heterogénea de una clase media que está atravesada, que está asignada por las diferencias ideológicas y culturales. Entonces, estas dos imágenes, la de una clase media progresista o intelectual y la de una clase media heterogénea, resultó enormemente importante para que la propia clase media dialogara con su propia identidad, la nutrió a la identidad. Y esta construcción ponía en juego las contradicciones de esta clase media ante la modernización sociocultural, ante los dilemas de la debilidad de la democracia, las rebeliones juveniles, el movimiento feminista. Y en cierto punto estos temas, que eran propios de la sociedad argentina en los años 60,
eran también propios de otras sociedades, tanto latinoamericanas como europeas, y esto facilitó que la historieta fuera entonces leída, que los lectores, porque el humor funciona a partir de la capacidad de los lectores de interactuar con lo planteado, y más en el humor de Quino, que es un humor extremadamente conceptual y que requiere, demanda, es muy exigente del lector. El lector tiene que completar estos sentidos. Y entonces estos fenómenos también interpelaban, también atravesaban a otras sociedades latinoamericanas y europeas. Ahora, cuando va evolucionando el personaje, tú hacías referencia a cómo van apareciendo, bueno, está el diálogo con sus padres, con el entorno de sus padres, y estos prototipos que son bastante contradictorios, que tienen que ver con lo que tú señalabas, los personajes, Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Guille después, y finalmente Libertad. Se produce este vínculo entre las vivencias cotidianas, los temas generacionales, los temas de género, ese adelantamiento a un debate que está, pero también empieza, y tiene que ver con los 60, ¿no es cierto?, este vínculo con las temáticas más políticas, sociales. Absolutamente. Y ahí está lleno de referencias. Yo te decía que estaba buscando unas citas que me llamaban mucho la atención, muy ácidas, sobre la guerra de Vietnam, algunas más ambiguas. Hay otra que fue muy polémica, porque esto dio para muchas interpretaciones. Sí. Esa que dice, la sopa es a la infancia como la democracia, como el comunismo es a la democracia. Sí. Todo este sentido polisémico que tú analizas. Pero hay un momento de decantación en Quino, y que tiene que ver con el golpe con la dictadura de Onganía. Sí. Ahí hay un cambio fundamental. Sí. Has marcado otro elemento muy central de mi interpretación. Bueno, por un lado, estos temas que eran emergentes en los años 60, los conflictos generacionales, la rebelión juvenil, se cristalizan a partir de la posición de Mafalda, el mismo día del golpe de Estado del general Onganía en 1966, cuando Mafalda sale en el diario, en aquel momento salía en un diario que se llamaba El Mundo, diciendo, y aquello que nos enseñaron en la escuela, y quienes leían sabían que aquellos que le habían enseñado a Mafalda en la escuela eran los contenidos democráticos que justamente estaban puestos en juego con el golpe de Estado y que además habían sido incorporados con la Revolución Libertadora que había derrocado al peronismo. Entonces, sin una manifestación directa, Mafalda el mismo día, y bueno, Quino a través de ella, colocaba la tira entre las voces antiautoritarias que confrontarían con el gobierno de Onganía. Y es en ese momento en que yo creo que Mafalda se transforma en un símbolo del antiautoritarismo y se empieza a convertir en un fenómeno social y político, en el sentido de que la tira tiene entidad más allá de los cuadros de la historieta. Se sale de la historieta, las personas comienzan a recortarla, a colocarlas en vidrieras, en oficinas. Se transforma en afiche. Después se va a transformar en afiche. En el medio, un gran editor de los años 60, Jorge Álvarez, se da cuenta de la potencialidad y la transforma, la lleva a los libritos de Mafalda y se agotan. Este es un gran editor y no había previsto el éxito que podían tener. Las propias personas, antes de la edición de los libros, habían empezado a recortarle, a crear sus propios libros. Y entonces Mafalda se convierte en un emblema antidictatorial, y el propio juego del humor, que es un humor con doble sentido, que es un humor que apela a los sobreentendidos, facilita la lectura entre líneas y la proyección de los sentidos de los propios lectores en la tira. Ahora, en el futuro vendrán, a propósito de ese perfil que tú dibujas desde ese momento en adelante, de Mafalda, vendrán ciertos hitos de los cuales yo te quiero preguntar dentro de un minuto, sobre todo a partir de uno, de ese gran dibujo que alcanzó tanta trascendencia posterior, el del palito para abollar ideología. En un minuto seguimos conversando. 13C, con el auspicio de Universidad Central, Fondo de Cultura Económica, Municipalidad de Providencia, está presentando Off the Record. Isabela, a propósito de este momento, de este quiebre que se produce en
además en la percepción de Quino sobre su contexto, ¿no es cierto? Está el tremendo impacto que está teniendo Mafalda en la sociedad argentina desde esta posición antiautoritaria. Y viene junto con eso intentos, en el tiempo serán muchos, de apropiación de la propia dictadura para aprovechar esa popularidad del personaje. Pero hay un hito que para mí fue ver los detalles tan relatados y tan impactantes en tu libro, que es muy significativo, que a propósito de esa tira de Mafalda en que mostrando el palo de un policía, ese es el palito para abollar ideologías y que tiene ciertas después derivadas, que el pelito va creciendo cuando están los militares, en fin. Pero hay un hecho que es el asesinato, ya después estamos hablando de la dictadura del 76, de los sacerdotes palotinos en la parroquia San Patricio, que marca esto porque estamos hablando de un asesinato brutal, como tantos hubo en Argentina, y sobre uno de los cadáveres se encuentra este afiche, que hacemos referencia de Mafalda. Sí, esa fue quizás la parte más difícil de la investigación. Cuando descubrí que los grupos de tareas del terrorismo de Estado habían utilizado al afiche como un arma en contra, se habían apropiado del humor de sus enemigos, entendiendo a los enemigos como todos aquellos que se oponían a la violencia de Estado y a la represión, y lo habían convertido en una broma macabra. Es una escena en la que, bueno, no podemos nunca saber porque no hay testigos. Todos los testigos fueron asesinados. Los 5 padres palotinos fueron asesinados. Y colocaron sobre el cadáver de uno, a modo de mensaje, este afiche que era tan popular que estaba colgado en la misma sala de estar de la comunidad palotina, como en tantos otros lugares de la ciudad de Buenos Aires y de fuera de la Argentina. Y entonces fue un intento, yo digo, bueno, macabro, de convertir al humor en un arma de la propia violencia ejercida por la represión. El afiche está en la causa. Yo pude ver la causa, es una causa abierta, es una causa que está todavía procesándose, y el afiche, quebrado y doblado, está integrado a la causa judicial. Fue realmente muy impactante poderlo ver y poder pensar que ese afiche había sido sacado de la pared y colocado sobre, casualmente, y me emociona decirlo, aquel sacerdote que más afinidad tenía con la propia historieta. Ahora, esta apropiación no fue monopolio solo en Argentina, con distintas connotaciones, porque tú ahí también haces una revelación para nosotros los chilenos de cuando en Televisión Nacional exhibió durante un tiempo la tira que esto se llevó a audiovisual, bastante blanqueada, en fin, en su primera versión, después hubo otra, y quienes cuestionaban que apareciera Mafalda en Televisión Nacional. Héctor Orozco, un coronel que era delegado de director de la televisión chilena, declaraba: no hay cuidado, ya que todos los capítulos fueron seleccionados por un departamento de psicología militar. En fin, en esa apropiación tiene que ver con el tremendo poder que obtiene este personaje, incluso cuando se traslada a Europa. Recordemos que en Italia quien hace el prólogo es Umberto Eco. Y te quería preguntar, ¿y en España es cierto que estaba censurada para menores de 18 años? Sí, en España llega a comienzos de los 70 y efectivamente se publica con una pequeña inscripción en la tapa de prohibida para menores de 18 años. Esto era la censura de Franco era tenía el ojo puesto muy fino sobre el humor. Y entonces Mafalda se convierte también allí en una lectura que permitía aquellos círculos de editores, de jóvenes, revistas. Es un momento importantísimo. El humor ya jugaba un lugar muy importante en las décadas previas para la lucha antifranquista, y Mafalda entra en esas claves y es leída también como una voz antiautoritaria que permitía hacer guiños en contra de la censura. Bueno, Mafalda tiene muchas referencias a la censura
en contra de la censura, en contra de la represión. Y entonces jugó un lugar muy importante, fue un bestseller desde comienzos de los años 70, desde su misma llegada. Esther Tusquet, que era una gran y famosa editora española, dice, bueno, que su editorial prosperó gracias a Mafalda y Eco, que casualmente nuevamente se volvieron a cruzar en su llegada a España. Ahora, estamos hablando de una historia, seguramente no todos saben que Quino dibujó esta historieta de Mafalda, que fue además la única historieta con un personaje fijo que ha hecho Quino en toda su historia, y terminó de hacerla en el año 73. Después ha tenido 40 años en que ha recobrado vida. Claro, Quino ha estado presente siempre cerca de su personaje. Pero para terminar, tú, ¿a quién le adjudicarías esa permanencia pensando en una sociedad que cambió tanto en su paradigma y que hoy día sigue siendo vista Mafalda como un personaje clave para nuestros niños, nuestros jóvenes y los adultos? Bueno, es una pregunta que se la suelen hacer al propio Quino, que cuando suele decir que es porque el mundo no ha cambiado y los males que Mafalda denunciaba siguen vigentes. Yo creo que en buena medida esta tira hablaba sobre problemas emergentes en los años 60, que han tenido larga vida, porque las rebeliones juveniles, los movimientos feministas, los problemas de la clase media que no se han resuelto. No se han resuelto, pero además la historieta, y aquí, bueno, tuvo la gran genialidad de Quino de poder pintar su aldea y pintar su tiempo, pero al mismo tiempo poder hablar de temas que trascendían la coyuntura, que temas que involucran, de algún modo, que tienen cierto carácter universal en relación a la condición humana, bueno, la injusticia, la desigualdad, las guerras, la hipocresía. Y entonces esto ha permitido que la tira mantenga actualidad. Y el otro factor que yo creo muy central para explicar esto, que es efectivamente una de las preguntas que me hice, bueno, ¿cómo ha persistido, cómo ha perdurado?, tiene que ver con la importancia que yo le otorgo a las apropiaciones, a las resignificaciones, a las nuevas ediciones, a las actualizaciones que de algún modo se producen a partir de las ediciones nuevas, de los recortes, de las traducciones, de las exposiciones, de los propios medios de comunicación. Y entonces esto ha permitido que la historieta siga vigente. Ahora, esto no pasa con cualquier historieta. Y entonces esto yo creo lo que me permite pensar a Mafalda como un fenómeno social, en el cual se ponen en juego y ha logrado ser un personaje que en cierto punto está vivo, que le han dado vida y que ha catalizado distintas problemáticas de la sociedad argentina y de otras regiones en distintos momentos. Mafalda, historia social y política, un trabajo, una investigación de muchos años que creo que represento a quienes la han leído y la van a leer. Si te digo que hay que agradecértelo, porque es un trabajo que recupera cosas que han sido muy claves en la vida de muchas generaciones. Ha sido un gusto tenerte acá, Isabela. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y es un gusto que te haya interesado el libro. Bueno, y a ustedes los esperamos en la próxima emisión de Off the Record, ojalá con un personaje tan atractivo como Isabela, y dentro de un minuto encuéntrese usted con Cine Off. La pública es el espacio donde se construye una sociedad igualitaria, equitativa, donde aprendemos a respetar al otro que es distinto, es diverso. Queremos vivir esa educación pública, necesitamos tener una educación pública que sea fortalecida. Y que la educación pública sea efectivamente el vehículo del cambio cultural que este país necesita. Y donde empezamos a pensar un país que debiera nivelar las capacidades de cada uno de los niños para que puedan seguir su camino. A la educación pública le falta mirarse al espejo y definirse como tal, y defender esa idea.
Ofrécese con el auspicio de Universidad Central, Fondo de Cultura Económica, Municipalidad de Providencia. Está presentando Off the Record. Estimado maestro Pedro Chasque, realmente un honor tenerte aquí en Cine Off the Record. Partamos rápido para que hablemos de este nuevo proyecto tuyo, que se llama De vida y de muerte, testimonios de la Operación Cóndor. Cuéntame un poquitito, que se entiende de qué trata, pero cómo llegaste tú a tomar este tema. Bueno, hay que remontarse bastante, porque esto lo empezamos en el año 2000. El año 2000, 15 años atrás, Operación Cóndor no era algo tan conocido como en este momento. No es que haya mucho conocimiento ahora, pero sí el nombre Operación Cóndor ya es mucho más conocido. En ese tiempo no. Y de ahí surgió la idea de hacer un documental sobre la Operación Cóndor. Conseguimos dinero de Fondat para la primera etapa de filmación y anduvimos por Paraguay, Uruguay, Buenos Aires, Argentina y acá, por supuesto. Recopilando, por un lado, información, entrevistas que servían para informar, y por otro lado me interesaba especialmente el testimonio de sobrevivientes, que hay pocos, y que bueno, contaran su experiencia, contaran la experiencia que tuvieron con, digamos, otros que estuvieron presos con ellos, y de alguna manera con eso lo que es una simple información se humaniza y incluye otro tipo de aproximación, espectador, tema principal. Tú muestras en la película imágenes cuando se descubren estos archivos en Paraguay. Sí, ese fue un hallazgo, una tremenda suerte nuestra. Y andaba un equipo de televisión alemana por allá. No sé si Pablo Salas, que nos hizo la fotografía de sonido, era conocido amigo de ellos o se hizo ahí amigo, etc. El hecho que ellos tenían este material en que un camarógrafo acompañaba a los paraguayos que entraron a este cuartel de la policía paraguaya y descubrieron ahí un archivo que el general Stroessner, que a esa altura ya estaba afuera, en Brasil, ¿ya? Como buen alemán había guardado el archivo, es decir, entre que documentos guardados y enterrados algunos. Era obviamente un desorden espantoso en el suelo de una... Bueno, ahí se ve en la película. Se ve en la película. No voy a contar la película. Un montón de libros. Y bueno, después cuando se investigaron todas estas actas y documentos, etcétera, bueno, ahí había una comprobación de digamos una comprobación documental en términos de documento en papel, de muchas cosas, de asesinato, de tortura, bueno, todo lo que significó me recuerdo la carta de General Contreras. Y estaba justamente, descubrimos ahí, sí, fue para nosotros una sorpresa, la carta de invitación de Contreras cuando invita a sus iguales colegas de la policía secreta, ¿no? Claro. A una reunión en Santiago para organizarse. Exacto. Y bueno, ese documento lo mostramos con tiempo para leerlo entero. Exactamente, con lujo de detalle. Que es el punto de partida, por lo menos, aparentemente el punto de partida del Cóndor. De hecho, hubo ya cosas antes, de colaboración en asesinatos, etcétera. Ahí como que se institucionalizó.
Ahora, tú recoges muchos testimonios, algunos tremendos, terribles, que a su vez dan testimonio de otras personas que no existen, que no se han encontrado. Claro, que están muertas. Como el caso de esta chilena, Todos los por desaparecidos. ejemplo, o de este matrimonio argentino, que da cuenta del hallazgo del nieto, ¿no? Bueno, es decir, dentro del marco de la Operación Cóndor hubo de todo, es decir, secuestros, desaparecimientos, torturas y también robo de niños. Que en Chile se dio bastante menos, pero en Argentina, tal como se dice en documentales, sí fue una estrategia de ablandamiento. Oye, esta película, bueno, la acabas de terminar, me decías que estabas recién haciendo copias finales con corrección. Tenemos una muestra ahora esta semana en la Cineteca de Chile. ¿Qué proyección le ves y qué interés crees tú que puede obtener esta película aquí en Chile? Bueno, yo creo que de todas maneras, como decían antes, es decir, el nombre Operación Cóndor es conocido. Una mayor información sobre eso hay hasta por ahí nomás. Yo creo que esta es una película, un documental que debiera ser útil para que lo vean los jóvenes fundamentalmente.